monitoreo. También ayuda al estudiante a tomar decisiones. Motiva a mejorar. Empodera al estudiante y estimula sus habilidades de automonitoreo y metacognición. Y es que situarnos en el lado más oscuro de la evaluación o en el lado más luminoso ya sería algo que podemos decidir nosotros mismos, pero sabemos que tenemos que darle la oportunidad que ellos necesitan. Entonces, si le damos la oportunidad que ellos necesitan, yo entiendo que el desempeño de nuestros estudiantes, aunque no sea el mejor, siempre va a ir a la par con lo que queremos lograr. Y lo que queremos lograr es que este fin de año, que ha sido muy difícil para nosotros, muy cuesta arriba, pues los estudiantes por lo menos, tengan unas nociones de los temas que se han trabajado. Si no tenemos buenos sistemas de evaluación, si no implementamos la retroalimentación, corremos el riesgo de llegar al final del proceso sin darnos cuenta si los alumnos necesitaban apoyo o no. Entonces, nuestros organismo institucional, el Ministerio de Educación, ha hecho unas consideraciones generales para el diseño y la implementación de las evaluaciones en tiempo de pandemia. Y se han tomado en cuenta 3 documentos importantes, que son la malla curricular para tiempos de pandemia, la ordenanza 02-2006, que viene siendo la resolución o la ordenanza que fue reformada de acuerdo a la ordenanza 196, de acuerdo al sistema de evaluación por competencias, y las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes correspondiente a este año escolar 2020-2021. Son 3 documentos que tenemos que utilizar para poder realizar nuestra evaluación con éxito. ¿Qué nos dice el diseño curricular? Que la evaluación es un proceso continuo y sistemático que da seguimiento, pero también que valora los componentes del accionar educativo en su conjunto y de manera particular del desarrollo y del aprendizaje de cada estudiante. Por lo tanto, es importante que durante el proceso tengamos que evaluar. Otro punto importante es que el artículo de la ordenanza 202-2006, que es el artículo número 3, nos explica que la evaluación es de carácter social, participativo, procesal y holístico. Esto implica un proceso permanente de valoración e investigación de la realidad educativa. Y esta parte, realidad educativa, se adapta mucho a la situación que estamos tomando, que estamos viviendo en este momento. Sabemos que muchos estudiantes no poseen, no solamente los equipos tecnológicos, señores, no poseen el apoyo de los padres. Y eso nos complica más el juego. ¿Por qué? Porque tenemos un estudiante que sabemos que puede tener el potencial para avanzar, pero no tiene apoyo. Entonces, todos esos puntos, todas esas circunstancias que se presentan en nosotros son parte de la evaluación. Recuerden que vamos a adaptar el proceso de evaluación a la pandemia. Y si no colocamos esas características que se presentan, esos aspectos que bloquean muchas veces el proceso de aprendizaje de los niños, pues entonces no vamos a encontrar un mejoramiento continuo de la calidad de la educación. El documento sobre las orientaciones para la evaluación, este posee la forma o la temática que se va a utilizar para evaluar, ya que contiene los cambios realizados para adaptarlos a la situación que estamos enfrentando. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué vamos a evaluar? Si yo tengo un grupo de muchachos que no me manda tarea, que no hace nada, que me comunico con ellos de cada año un día. Pues lo que vamos a evaluar son los indicadores de logro que aparecen en la malla curricular para tiempos de pandemia. No más. Si colocamos o utilizamos todos los indicadores de logro que aparecen en el diseño del 2016, que no es como este que está adaptado a tiempos de pandemia, pues corremos el riesgo de que el estudiante
no tenga la oportunidad, por lo menos, de avanzar en su proceso de enseñanza. Tenemos que utilizar la malla curricular por pandemia porque actualmente no estamos teniendo las horas de clases que teníamos antes. No podemos monitorear a los estudiantes como lo hacíamos antes. No podemos ver tanta demostración de habilidades y saberes si no contamos con los recursos, con el apoyo o inclusive hasta con el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los indicadores de logro que se encuentran en la malla curricular para tiempos de pandemia. Esos aprendizajes que implican comprensión y aplicación de contenido, tenemos que evaluarlo. También tenemos que renunciar a evaluar el recordatorio y la memoria. Esa parte de recordatorios y memoria, ese discurso, ya no es que le restamos importancia, sino que le vamos a dar un poquito más de empuje a la parte donde se aplica lo que los niños están aprendiendo y a la comprensión de esto que nosotros estamos enseñando. Entonces, esta es la oportunidad de que la triste pandemia, que esta triste pandemia nos ha dejado y tenemos que adaptarnos porque las cosas ya no son iguales, las cosas han cambiado y no podemos buscar culpables. Entonces, esto es lo que vamos a evaluar. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Este interrogante también nos lleva a entender que evaluar, de acuerdo al contexto en que vivimos, va a ser difícil, pero tenemos que obtener evidencias directas, que también se va a hacer difícil, del desempeño de nuestros estudiantes en relación directa con ellos. Pero si pensamos en eso, vamos a tener una cantidad de evidencias que va a ser escasa, porque no todos los estudiantes de mi grupo llevan el mismo ritmo. Algunos trabajan solos, otros con sus hermanos, otros con sus abuelitos, otros se quedan con alguien que lo cuida. Y entonces todo aquello nos pone a, a recoger productos de la interacción que hoy no se pueden recoger. Entonces, por ello que debemos diseñar en forma intencionada y estratégica evaluaciones que permitan la flexibilidad, pero también que no estén regidas solamente por el discurso y la memoria. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que diseñar en forma intencionada estratégicamente. Ahora existen unas, ahora existen unas actividades interactivas que se la podemos enviar a los estudiantes para que la puedan llenar. Existen también lo que son quizzes, programas donde podemos evaluar a los estudiantes. También le podemos pedir a ellos que nos entreguen algunos trabajos o que nos los envíen por correo. Y tú dirás, bueno, pero se hace monótono, eso es lo que yo hago. Pero lo importante de esto es que los estudiantes se mantengan en comunicación con nosotros. Si se mantienen en comunicación, pues nosotros vamos a poder rendir un informe de su desempeño. El diseño también de esas evaluaciones debe considerar los siguientes criterios. Y es que sean claros en sus criterios. Es decir, que cada uno de los puntos o de los indicadores que estemos evaluando, ellos lo conozcan, sepan qué es lo que se le va a evaluar. La simpleza de la instrucción también es sumamente importante. Construir una prueba escrita que solamente le haga preguntas a los estudiantes directas en el sentido de la lectura de un texto, no contribuye a que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico, creativo y lógico de lo que usted espera de él. Entonces, es bueno que aunque sea poco, tenga calidad. No es lo mismo yo hacer una prueba de 30 preguntas o pedirle a los estudiantes cosas que yo sé que no están a su alcance, complicarles un poco lo que tiene que ver con esa pruebita, que nosotros buscar la simpleza del aprendizaje para poder evaluar de manera más crítica y también más justa. Y por último, tenemos que ser flexibles.
según las condiciones de cada estudiante. No todos los estudiantes, señores, aprenden igual. Sabemos que tenemos una generación digital que desde que nace tiene un manejo rápido de lo que es la internet y todo lo que tiene que ver con esos programas que aparecen en los celulares. Pero sabemos que cuando nos referimos a la educación a nivel académico, no todos tienen ese desempeño. Entonces, por lo tanto, si tenemos que tomarnos un momentito con esos estudiantes que lamentablemente tienen dificultades o necesitan de más apoyo, pues vamos a ser flexibles. Nosotros también hemos tenido dificultades y utilizamos nuestro ingenio para salir adelante. Ahora, ¿qué tenemos que utilizar para evaluar? Técnicas de evaluación. Entre ellas está la observación, la entrevista y la revisión de producciones. La observación, porque podemos a través de las videoconferencias observar algunas cosas que nos puedan ayudar a trabajar con los niños. Podemos ver cuál es su desempeño, su entusiasmo, su interés al hacer las cosas, al participar. También la entrevista es muy importante, por lo menos con los pequeñitos, que algunas veces podemos decirle a los padres ahora que se quiere aceptar las clases semipresenciales, podemos llevarlos en grupitos al aula, podemos entrevistarlos sin tener que hacerle ver que es una evaluación, sino una interacción o un diálogo. Otro punto importante es la revisión de producciones. Si esos estudiantes a los que yo le envío la tarea por la plataforma me entregan a tiempo, esa revisión de producciones también me ayuda a mí a registrar ese trabajo. Pero ¿cómo lo vamos a registrar? Lo vamos a registrar tomando en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación. Entre ellos están las rúbricas, que son muy buenas para evaluar. Sería uno de los instrumentos que más se adapta a esta situación por la pandemia. También tenemos la lista de cotejos, que es más cómoda de trabajar y también nos permiten de una manera específica, utilizando la escala de valoración del mismo registro que hemos trabajado. La lista de cotejo es muy apropiada. Los portafolios físicos o digitales también son buenos para nosotros tener evidencia de lo que los niños han hecho. Los diarios reflexivos. Podemos hacer un diario reflexivo de 3, 4, 5 preguntas, donde los estudiantes expongan de manera voluntaria lo que aprendieron en la clase sobre algún tema. La escala estimativa también nos ayuda. Las fichas interactivas, que son ejercicios que se colocan en una plataforma o en una web, lo podemos compartir a los estudiantes, ya eso lo pueden hacer los más grandecitos. Y las pautas de observación que se pueden hacer si les permiten llevar a los niños al colegio. Ahora bien, estos instrumentos toman relevancia cuando nosotros los sabemos utilizar. Y es que si estamos en un contexto que nos permite una poca viabilidad, pues entonces tenemos que ajustarlo al contexto que se nos está presentando. Recuerden que estamos evaluando por competencias. Y cuando evaluamos por competencias, se exige ser competente al estudiante, como hemos visto anteriormente. Enseñar por competencias, al igual que cualquier tipo de enseñanza en el ámbito educativo escolar, siempre comporta pensar en el futuro. Es decir, estamos preparando a nuestros estudiantes para la vida. Ahora bien, si evaluamos utilizando los instrumentos, tomamos en cuenta lo que tiene que ver con sus debilidades, sus fortalezas, nos dimos cuenta que esos estudiantes necesitan algún refuerzo. Entonces, todos los alumnos que requieran retroalimentación directa, entonces, necesitamos nosotros acercarnos a ellos. Por eso hay que focalizar, hay que evaluar para poder identificar cuáles de los estudiantes necesitan apoyo. No es que los demás no lo necesiten. Lo que pasa es que a los demás que tienen dificultades le vamos a dar una oportunidad. ¿Para qué? Para que su desempeño se logre y también se cumplan
los indicadores propuestos. Este es un ejemplo, esta sí se ve un poco borrosa, pero esto es un ejemplo de una rúbrica de evaluación que aparece en el proyecto del nivel inicial, el proyecto Quiero, para los que los utilizan. Esta rúbrica nos sirve a nosotros de ejemplo para utilizarla durante nuestra evaluación formativa. Solamente tenemos que seleccionar los indicadores de logro que aparecen en la malla para tiempos de pandemia. Si utilizamos esta rúbrica, podemos simplificar nuestro trabajo. Y esto nos ayuda como docentes ¿a qué? A tener una evidencia del trabajo que el niño o de los logros obtenidos en cada uno de los temas y las unidades que trabajamos con ellos. Eso está en el proyecto Quiero del nivel inicial. Ahora, también aquí aparece una rúbrica que se la coloqué como ejemplo de lo que puede ser una evaluación por competencias. Miren acá, por ejemplo, aquí se coloca el tema, la asignatura, el valor. Si queremos no le ponemos ningún valor. Tenemos que seleccionar la actividad. Aquí dice informe escrito. Recuerden que si vamos a hacer un informe escrito y escribimos el tema, ya sabemos que tiene que ver un informe con el tema que seleccionamos. Esta parte sobre el profesor y el instrumento que se va a utilizar, pues lo pueden agregar. Miren acá los aspectos que se evalúan. Y esta rúbrica también la pueden utilizar ¿para qué? Para aprobar el nivel de desempeño de cada estudiante. Si lo hacemos de esta forma, podemos obtener una información justa y no calificamos, como digo yo, dedocráticamente. Este sería como un ejemplo acompañado de las rúbricas, donde colocamos los nombres de los estudiantes y al lado le colocamos también cuál fue la escala de valoración o el nivel de desempeño en el que se encuentra el estudiante. Vamos a ver otro ejemplo de un instrumento de evaluación. Miren acá una lista de cotejo. Aquí, por ejemplo, se está evaluando una exposición oral que puede ser utilizada por una videoconferencia ya para los más grandecitos. Aquí colocamos el nombre de los alumnos. Esta lista de cotejo se utilizó con la valoración o la escala de valoración sí o no. Pueden cambiar esa escala, puede ser lo hace solo, lo hace con ayuda, todavía no lo hace para el nivel inicial, o para los niños del nivel primario y el nivel secundario pueden utilizar logrado, en proceso o iniciado, como ustedes deseen. Este es un ejemplo de lo que sería una lista de cotejos. Ahora bien, estos instrumentos no pueden dejarse de realizar. ¿Por qué? Porque son la evidencia del registro de la evaluación. Y ese registro de la evaluación ya va a estar sustentado de acuerdo al documento que les mostré anteriormente, que es sobre las orientaciones de lo que es la evaluación adaptada al contexto actual. Entonces, el registro de evaluación se va a hacer tomando en cuenta las características de este año escolar. Según el Ministerio de Educación, se ha dispuesto en colocar en el CIGER una versión digital del registro de grado correspondiente a cada nivel. Este registro digital posee los datos de la sección previamente cargados, es decir, tiene las competencias y los indicadores de logro de acuerdo al currículo priorizado. Y voy a hacer hincapié en esto. Si el CIGER o el ministerio va a colocar un registro digital con las competencias y los indicadores de logro del currículo o de la malla para tiempos de pandemia, pues entonces tenemos nosotros que evaluar mediante ese diseño curricular. Si nos ponemos a evaluar con el diseño anterior del 2016 actualizado, pues entonces vamos a tener una discrepancia entre los contenidos que estamos trabajando junto con los indicadores de logros y entonces lo que tengamos en el CIGER no va a estar acorde con lo que nosotros estamos trabajando. Por eso hago hincapié en esto. Tenemos que utilizar esos indicadores de logro y esas competencias que aparecen en el currículo priorizado. Esta versión debe ser descargada del CIGER para que cada docente registre el resultado de la evaluación de esos estudiantes al final de cada periodo. Y se ha diseñado un instructivo para este proceso, es decir,
para que el que no entienda cómo llenarlo, pues entonces tenga aquí un instructivo y lo pueda hacer. Entonces, los resultados de esa evaluación se van a registrar al final de cada periodo y luego de ser completada por el docente se cargará en el SIGER nuevamente para generar el informe de cada estudiante. Esto, los encargados del sistema, junto con el docente, tienen que imprimir una copia impresa de esta plantilla y sellarla, que puede estar firmada por el maestro y por el director. Es necesario que organicen un tiempo y un espacio para informar a la familia de los resultados del aprendizaje en cada periodo y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Es decir, si necesitan hacer una reunión con los padres en grupos pequeños o si la quieren hacer por Zoom para poder informar a los padres sobre los resultados del aprendizaje en cada periodo. ¿Cómo van a estar divididos esos periodos? Perdón. Anteriormente se trabajaba en 4 periodos, tomando en cuenta la situación que se nos ha presentado de acuerdo a la pandemia, pues ahora se va a trabajar en 3 periodos. El primer periodo corresponde a noviembre-enero, el segundo de febrero a abril y el tercer periodo de mayo a julio. Sabemos que al final de cada periodo es que se coloca la evaluación. Por ejemplo, en enero se coloca la primera evaluación. El segundo, en abril, por ejemplo, ahora, final de abril, hay que colocar lo que es la evaluación de lo que se ha trabajado desde febrero hasta final de abril. Y el tercer periodo, que corresponde a mayo-julio, pues entonces sería la última nota para completar el, el, el orden de los 3 periodos del año escolar. Ahora bien, tenemos que ser flexibles ante la realidad que estamos enfrentando. Sabemos que no todos los estudiantes han estado comprometidos. Sabemos que muchos necesitan apoyo de los padres, que no pueden solos. Pues entonces comencemos a retroalimentar a partir de ahora para cuando llegue el último periodo, que es en julio, pues entonces los estudiantes sepan cuál es el nivel de desempeño en el que se encuentran. Lo importante es saber que al final del año el estudiante tenga un informe claro de su desempeño. No es calificando como malo o bueno, pero sí tenemos que informar. ¿Por qué? Porque ese estudiante va a cursar un próximo año escolar. Y se podría decir que en este año así como se han adecuado documentos, así como nos hemos adaptado a la situación, también el ministerio, no sé si le pasaría por la cabeza o lo ha pensado anteriormente, que los niños en este año, pues entonces nadie se ha reprobado. Entonces, vamos a tomar en cuenta todos estos puntos que se nos pueden presentar para nosotros hacer un trabajo mejor. Ahora bien, para realizar un monitoreo y tener una información general sobre la evaluación no presencial, hay una plantilla de seguimiento en el SIGER, en el sistema de gestión. Esta busca recoger la información cada cierto tiempo, que puede ser cada 15 días o mensual. Hay muchos colegios que han visto esta plantilla, pero esta plantilla se adapta más a las escuelas públicas. Las escuelas públicas tienen un documento que es una guía de diálogo con las familias donde los estudiantes tienen que, por ejemplo, dar cuenta de lo que están haciendo. Pero claro, en comunicación con la familia que nos vamos a poner al día con esas informaciones. Entonces, se instruye o se busca con este registro de seguimiento que el centro educativo realice grupos pedagógicos, orientaciones para la evaluación, comunicación con la familia y se tome en cuenta el contacto con el estudiante, la entrega del cuadernillo, en el caso de nosotros la entrega de las producciones que nosotros les asignamos, el nivel de participación del estudiante, la frecuencia del uso de los distintos recursos, la entrega de los productos establecidos en los cuadernillos,
En el caso de nosotros serían la entrega de los productos establecidos en los libros o en los trabajos que asignamos. Entonces, esta plantilla también se descarga, se completa por cada docente y de esa manera se genera un informe básico del seguimiento de la educación no presencial. Ya esa plantilla, al estar en el CIGER, pues entonces va a ser monitoreada por el centro educativo, el distrito, la regional y a nivel nacional. Entonces, estas orientaciones lo que buscan es que los centros tengan un informe de la comunicación que han tenido con los estudiantes y del nivel de desempeño. Entonces, no hay que frustrarse para evaluar. Lo que tenemos que hacer es plasmar el nivel de desempeño de los estudiantes en un instrumento de evaluación. Que cuando recibamos un técnico en nuestro colegio o en nuestra aula, pues tengamos una evidencia de lo que los estudiantes están haciendo. En el caso, por ejemplo, de las situaciones circunstanciales que se presentan con estudiantes que no aparecen, los padres dicen que van y no van. Hay estudiantes, por ejemplo, que te entregaron un trabajo hoy y a los 15 días te entregan otro. Pues entonces a esos estudiantes se le hace un reporte de incidencias o mejor aún, un registro anecdótico. Que si tenemos esa evidencia de los registros anecdóticos y esos instrumentos que nos ayudan a tener una constancia de lo que hemos hecho, pues entonces no va a haber problema. Nosotros hemos realizado nuestro trabajo con esmero y dedicación. Le voy a dar la oportunidad a Pedro de presentarles a ustedes lo que trae esta nueva serie, que se ha adaptado mucho a la situación que estamos viviendo con el asunto de lo que es la enseñanza virtual. Y es que necesitamos de los diferentes instrumentos de evaluación para poder dar un seguimiento y una continuidad de los aprendizajes de los estudiantes. Pero esto no sirve solamente para saber cuál es el logro del desempeño de los alumnos, sino también para certificar nuestro trabajo. Porque no es lo mismo usted tener una evidencia del desempeño de ese estudiante al momento en que se le acerca un padre y le pregunte, que usted no tener nada. Tener una evidencia le da un aval a nuestro trabajo, nos ayuda con el profesionalismo que tenemos, le deja dicho al padre que nuestro trabajo también está organizado y que sabemos cuál es la necesidad que presenta ese estudiante y en qué aspectos necesita apoyo. Pedro,